Había una vez, en un pequeño pueblo olvidado por el bullicio de las grandes ciudades, una anciana llamada Doña Clara. El pueblo, que en algún momento fue vibrante y lleno de vida, ahora parecía un lugar detenido en el tiempo, con calles empedradas y casas antiguas, algunas abandonadas y otras resistiendo el paso del tiempo como vestigios de épocas más prósperas. Las pocas familias que aún vivían allí se conocían de toda la vida, y cada día seguía un ritmo pausado, casi como si el tiempo se hubiera cansado de avanzar con prisa en ese rincón apartado del mundo. En una de esas calles estrechas y empinadas, al final de una curva donde los árboles dejaban caer sus ramas como cortinas naturales, se alzaba la casita de Doña Clara. Tenía una fachada gris, desgastada por las lluvias y los años, y ventanas de madera pintadas de blanco, aunque la pintura ya había comenzado a desconcharse. Aquellas ventanas crujían con el viento, un sonido familiar que había acompañado a la anciana durante más de 5 décadas. La casa, aunque modesta, era su refugio, su santuario. En esas paredes no solo se escondían los signos del tiempo, sino también los recuerdos de una vida entera dedicada a su familia. Cada rincón de la casa guardaba historias, como si las risas, las conversaciones y los juegos de sus hijos pequeños hubieran quedado atrapados en el aire, resonando en los ecos de la soledad. Las marcas de los muebles, los dibujos infantiles aún pegados en la puerta del refrigerador y las fotos enmarcadas de Ricardo, Teresa y Jorge, en su juventud, adornaban las paredes como testigos de un tiempo que ya no volvería. Había fotos de Ricardo graduándose, de Teresa en su boda, de Jorge con su uniforme escolar, sonriendo de oreja a oreja con la cara llena de inocencia. Pero esos días quedaban ya muy lejos. Ahora la casa era silenciosa y los únicos sonidos que la habitaban eran el reloj de pared que marcaba las horas con su lento y metódico tic-tac, y los pasos arrastrados de Doña Clara por el pasillo, cuyas losas de cerámica se habían desgastado con el paso de los años. Doña Clara había dedicado su vida a sus 3 hijos. A sus 88 años seguía recordando cada detalle de su crianza. Ricardo, su primogénito, siempre había sido el más ambicioso. Desde niño mostró una inclinación hacia los negocios. No era de los que se conformaban con lo sencillo, siempre quería más, siempre buscaba cómo mejorar su situación. Con los años, Ricardo había logrado establecerse como un empresario exitoso, dueño de varias empresas. Vivía en una gran ciudad, lejos del pueblo donde creció. Aunque Doña Clara estaba orgullosa de él, sabía que el éxito de Ricardo había venido con un precio. Las visitas a su madre se hicieron menos frecuentes, y cuando hablaban por teléfono, siempre estaba apurado, como si el tiempo se le escapara entre los dedos. Teresa, la del medio, era muy diferente. Siempre había sido más maternal, más preocupada por los demás, pero al convertirse en madre de 2 adolescentes, su vida se volvió un caos constante. Entre las tareas del colegio, las clases extraescolares de sus hijos y los problemas cotidianos de la adolescencia, Teresa apenas tenía tiempo para sí misma. A veces llamaba a su madre para pedir consejos sobre cómo manejar a sus hijos, o simplemente para desahogarse, pero esas llamadas eran cada vez más esporádicas. Al final, las responsabilidades de su propio hogar habían desplazado las visitas a su madre. «Mamá, los niños están insoportables. Cuando se calmen un poco te voy a visitar», le decía. Sin embargo, esa visita nunca llegaba. Jorge, el más joven, era el que más había cambiado con los años. De niño era dulce, cariñoso, siempre dispuesto a ayudar a su madre en las pequeñas tareas del hogar. Pero al crecer, su carrera como ingeniero lo llevó lejos, primero a estudiar en una universidad de prestigio y luego a trabajar en una gran empresa en una ciudad distante.
Jorge siempre decía que tenía demasiadas responsabilidades, que su trabajo era demandante y que no tenía tiempo ni para él mismo, mucho menos para hacer una visita. A veces llamaba, pero esas llamadas se hacían cada vez más breves, casi rutinarias. «Hola, mamá, ¿cómo estás?», era lo primero que decía, sin esperar realmente una respuesta profunda. Doña Clara respondía con el mismo tono entusiasta, aunque fingido, ocultando detrás de sus palabras la profunda soledad que sentía. «Bien, hijito, aquí en casa tranquila», decía, haciendo un esfuerzo por sonar animada. Pero la verdad era que la soledad le pesaba, y aunque no se quejaba ni pedía nada, la casa vacía la hacía sentir como si ya no tuviera lugar en la vida de sus hijos. A veces se sentaba en su sillón favorito, junto a la ventana, y miraba al jardín que tanto había cuidado en su juventud. Ahora, las plantas estaban algo descuidadas, pues ya no tenía la energía para cuidarlas como antes. El rosal, que una vez floreció con rosas rojas vibrantes, ahora apenas daba flores, como reflejo de su propia vida. Su cuerpo, que alguna vez había sido fuerte y resistente, ya no era el mismo. Los años no habían pasado en vano. Sus articulaciones dolían constantemente, sobre todo en las frías mañanas de invierno, cuando le costaba levantarse de la cama. Su vista se había deteriorado y ya no podía leer sus novelas favoritas sin entrecerrar los ojos y acercar mucho el libro. Pero lo que más le preocupaba era su corazón. Sentía que ya no latía con la fuerza de antes. A veces, mientras hacía tareas simples como subir las escaleras o barrer el patio, su respiración se volvía agitada y tenía que detenerse a descansar. Aún así, doña Clara nunca se quejaba. Había aprendido a soportar el dolor en silencio, a no molestar a nadie. Sabía que sus hijos estaban ocupados, que tenían sus propias vidas, y no quería ser una carga para ellos. Así que, en vez de pedir ayuda o contarles lo mal que se sentía, guardaba silencio. No quería preocuparlos, y en el fondo tenía miedo de ser rechazada o ignorada si lo hacía. Así que aceptaba su soledad y su dolor como una parte inevitable de la vida. Sus días transcurrían en una rutina silenciosa. Despertaba temprano, aunque ya no tenía prisa por hacer nada. Preparaba su desayuno, un simple té con pan, y luego se sentaba a tejer o a mirar por la ventana, esperando quizás alguna llamada, alguna señal de que sus hijos aún se acordaban de ella. Pero esas señales eran cada vez más escasas. Las pocas veces que el teléfono sonaba, doña Clara respondía con un brillo en los ojos, esperando escuchar la voz de alguno de sus hijos al otro lado de la línea. Pero la mayoría de las veces era alguien equivocándose de número o, en ocasiones, alguna vecina preocupada preguntando si necesitaba algo. Cuando era Ricardo, Teresa o Jorge, las llamadas eran cortas, llenas de promesas vacías de visitas que nunca llegaban. Al colgar, el silencio volvía a llenar la casa, recordándole lo sola que realmente estaba. Pero doña Clara nunca perdió la sonrisa. Sabía que había hecho todo lo que podía por sus hijos y que ellos, en su manera particular, la querían. Sin embargo, no podía evitar preguntarse, mientras el tiempo seguía su curso imparable, si alguna vez ellos se darían cuenta de cuánto la necesitaba y de cuán efímera es la vida. El invierno llegó temprano aquel año, con un frío que parecía colarse hasta los huesos. Las hojas de los árboles habían caído semanas atrás, dejando las ramas desnudas y el paisaje del pueblo más triste que nunca. El viento, que soplaba sin descanso, hacía que las pocas personas que aún caminaban por las calles se abrigaran con bufandas gruesas y mantuvieran la cabeza baja, apresurando el paso para regresar al calor de sus hogares. En la casa de doña Clara, el invierno también trajo consigo una sensación de pesadez.
Las mañanas, que en otros tiempos comenzaban con el canto de los pájaros y los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas, ahora eran grises y silenciosas. El sol, si aparecía, lo hacía tímidamente detrás de nubes plomizas, y los días se volvían una sucesión de horas interminables, donde el tiempo parecía haberse congelado, igual que el aire afuera. Una mañana particularmente fría, doña Clara intentó levantarse de la cama. Su cuerpo, que llevaba años mostrándole señales de desgaste, esa mañana se reveló de una forma más aguda. Al apoyar los pies en el suelo, un dolor punzante recorrió su pecho. Era un dolor intenso, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. Cerró los ojos, intentando respirar profundamente, esperando que fuera solo un malestar pasajero, pero el dolor no cedía. Después de varios minutos, sentada en el borde de la cama, decidió que lo mejor era no intentar moverse mucho. El teléfono estaba a su alcance, justo sobre la mesita de noche. Lo miró durante un largo rato, con una mezcla de duda y resignación. Podría llamar a Ricardo, a Teresa o a Jorge, pero sabía que, incluso si contestaban, la respuesta sería la misma de siempre. «Mamá, no tengo tiempo ahora. ¿Podemos hablar otro día?» Esa frase la había escuchado tantas veces que ya la sentía como una sentencia inevitable. Por un momento, su dedo tembloroso acarició las teclas del teléfono, pero luego lo soltó. No los molestaría, se dijo. Ellos estaban ocupados con sus vidas, con sus trabajos, sus hijos, sus problemas. ¿Quién era ella para añadir más preocupaciones a sus agendas tan apretadas? Se recostó nuevamente en la cama, abrazando la manta que la cubría, buscando consuelo en el calor de las viejas frazadas. Permaneció así, quieta, mientras el dolor se deslizaba por su cuerpo como una sombra. Respiraba con dificultad, pero no había nadie que lo notara, nadie que pudiera entender lo que estaba ocurriendo. Las horas pasaron lentamente y el día transcurrió como una neblina. Apenas comió un poco de pan seco y bebió un sorbo de agua que tenía en un vaso junto a la cama. No tenía fuerzas para hacer más. Los días siguientes fueron una repetición de ese primer día gris. Doña Clara, débil y adolorida, apenas podía levantarse de la cama. El esfuerzo de caminar hasta la cocina era demasiado, y lo único que comía era lo que lograba alcanzar desde su mesita de noche. El dolor en el pecho no desaparecía, pero se había convertido en algo más profundo, más constante, como un peso que llevaba dentro y que no podía quitarse de encima. Y aunque su cuerpo le pedía ayuda a gritos, su mente seguía decidida a no molestar a nadie. La soledad se hizo aún más palpable. El reloj de pared seguía marcando las horas, pero el sonido que antes le resultaba reconfortante ahora parecía una cuenta regresiva, un recordatorio de que el tiempo seguía corriendo, aunque para ella ya no hubiera días ni noches. A veces, en medio del silencio, su mente viajaba a otros tiempos, a esos años en los que la casa estaba llena de vida. Recordaba las risas de sus hijos corriendo por el pasillo, las cenas familiares donde siempre había ruido, los días en que no tenía un minuto de descanso, pero su corazón estaba lleno de alegría. Pero esos días habían quedado atrás, y ahora la casa solo contenía sombras y recuerdos. En medio de esta tristeza hubo alguien que se dio cuenta de la ausencia de doña Clara. Rosa, su vecina, era una mujer que no superaba los 40 años, pero cuya vida tampoco había sido fácil. Había crecido en el mismo pueblo y conocía a doña Clara desde que era niña. Aunque su relación no era particularmente cercana, había un respeto mutuo y una discreta solidaridad entre ambas. Rosa solía verla cada mañana, cuando doña Clara salía a regar sus plantas en el pequeño jardín del frente. Era una rutina que se había vuelto predecible. A las 9 en punto, la anciana aparecía, con su delantal y una pequeña regadera, cuidando con esmero los rosales que,
Aunque ya no florecían como antes, seguían siendo su orgullo. Sin embargo, hacía varios días que Rosa no veía a doña Clara. Al principio pensó que quizás el frío la había hecho quedarse dentro de casa, pero cuando ya habían pasado más de 5 días sin verla asomarse, una inquietud empezó a crecer en su pecho. Algo no estaba bien. Una tarde, decidida a averiguar qué pasaba, Rosa tocó la puerta de la casa de doña Clara. La madera vieja resonó con el golpe, pero no hubo respuesta. Insistió varias veces, llamando a la anciana por su nombre, pero el silencio fue la única respuesta. La preocupación de Rosa aumentó. Recordó que, hacía algún tiempo, doña Clara le había confiado una llave de repuesto por si algún día me pasa algo, había dicho en broma, aunque ahora esa frase parecía premonitoria. Rosa, nerviosa, sacó la llave de su bolsillo y abrió la puerta lentamente. La casa, fría y oscura, la recibió con una sensación extraña. El aire dentro era denso, como si el tiempo hubiera dejado de fluir en ese espacio. Al caminar por el pasillo, Rosa se dio cuenta de que todo estaba exactamente en el mismo lugar que la última vez que visitó a doña Clara. El mantel de la mesa del comedor, las sillas perfectamente alineadas, las fotografías en las paredes. Todo parecía suspendido en una calma inquietante. «Doña Clara», llamó, con la voz quebrada por la incertidumbre. Al llegar a la puerta del dormitorio, Rosa vio a la anciana acostada en la cama. Su rostro pálido y su respiración entrecortada confirmaron lo que tanto temía. Se acercó rápidamente a ella, tomándole la mano, que estaba fría y temblorosa. «Doña Clara, por Dios, ¿cómo está?», le preguntó, aunque el estado de la anciana ya hablaba por sí solo. Doña Clara abrió los ojos lentamente. Estaba agotada. Sus fuerzas apenas le alcanzaban para mover los labios y emitir una pequeña voz. «Rosa, no te preocupes, estoy bien», dijo, aunque su tono débil y el sudor frío en su frente contaban otra historia. Rosa, conmocionada por la escena, sintió una ola de impotencia. No podía dejarla así, no podía permitir que la anciana pasara otro día más en ese estado. Quiso llamar a una ambulancia de inmediato, pero doña Clara la detuvo con un gesto de la mano. «No, hija, no quiero ir al hospital, no tengo dinero, no quiero molestar a nadie». Aquellas palabras, llenas de resignación, rompieron el corazón de Rosa. La anciana, que había dado tanto en su vida, ahora se negaba a recibir ayuda por miedo a ser una carga. Rosa sabía que doña Clara no tenía recursos y que, aunque hubiera querido, no habría sido capaz de costear los gastos médicos. Pero más allá del dinero, lo que más dolía era la falta de apoyo de sus propios hijos. Rosa había escuchado de boca de la anciana en muchas ocasiones cómo sus hijos estaban siempre muy ocupados para venir a verla. «No puedes quedarte así, doña Clara», dijo Rosa con determinación. «No voy a dejarte sola. Haré lo que sea necesario para que te sientas mejor». Rosa salió de la habitación rápidamente y llamó a su hija Elena, quien estaba estudiando enfermería en la ciudad más cercana. La joven llegó esa misma tarde trayendo consigo un pequeño maletín con lo básico para revisar a doña Clara y darle algo de alivio. Juntas, madre e hija, se dispusieron a cuidar de la anciana, sin esperar nada a cambio más que la satisfacción de hacer lo correcto. Esa primera noche, mientras Rosa se ocupaba de la limpieza y preparaba algo de comida caliente para doña Clara, Elena se quedó junto a la anciana, asegurándose de que no le faltara nada. Le tomó la presión, le dio medicación para el dolor y se quedó a su lado, vigilante, mientras la anciana dormía con dificultad. Las semanas que siguieron fueron un desafío para Rosa y Elena, pero lo hicieron con todo el cariño y dedicación posibles. Sabían que la situación de doña Clara era delicada, pero también sabían que no podían abandonarla.
Entre las dos cuidaban de la anciana día y noche, velando por su bienestar, mientras el invierno seguía su curso implacable afuera. El invierno seguía su curso, y aunque los días comenzaban a alargarse lentamente, la oscuridad aún se aferraba al pequeño pueblo. La casa de doña Clara permanecía en penumbras, sumida en un silencio que solo era interrumpido por los ecos lejanos del viento y el suave crujir de la madera vieja. Dentro de esas cuatro paredes, el tiempo parecía haberse detenido, como si el mundo exterior hubiera olvidado la existencia de la anciana. Pero en su interior, la vida seguía su curso, aunque más lenta y dolorosa, y doña Clara, aunque frágil, aún respiraba. Cada día Rosa y su hija Elena se turnaban para cuidar de la anciana. Elena, con sus estudios de enfermería, tomaba con dedicación las constantes de doña Clara, su presión arterial, su temperatura, observando con atención cualquier cambio en su estado. Rosa, por su parte, se encargaba de la casa, manteniéndola limpia y ordenada y preparando las sopas ligeras que la anciana lograba ingerir a duras penas. Las dos mujeres hacían lo posible por darle comodidad en esos días difíciles, conscientes de que lo que doña Clara más necesitaba no era solo atención médica, sino amor y compañía. A pesar de los cuidados, cada día era un recordatorio de que el final estaba cerca. Doña Clara, una vez fuerte y siempre dispuesta a no quejarse, había comenzado a apagarse. Ya no podía caminar sin ayuda y, aunque algunas mañanas se esforzaba por levantarse, sus piernas no la sostenían más. Las largas conversaciones que solía tener con Rosa sobre el pasado, sobre los recuerdos de su juventud y los días cuando sus hijos eran pequeños, ahora eran solo susurros entrecortados, como si la fuerza de sus palabras también se estuviera desvaneciendo. Una tarde fría de marzo, el aire afuera era denso y la niebla cubría el pueblo como una manta pesada. En la pequeña habitación de doña Clara, las cortinas apenas se movían con la brisa que entraba por una rendija en la ventana. El ambiente dentro de la casa era distinto. Se sentía una calma extraña, casi inquietante, como si todo estuviera esperando un desenlace inevitable. Rosa y Elena se miraban de reojo, sin hablar, pero sabiendo lo que las dos temían admitir. El tiempo de doña Clara se estaba agotando. Esa tarde, mientras Rosa preparaba una sopa caliente en la cocina, Elena se quedó junto a la cama de doña Clara, sentada en una silla vieja que había sido restaurada varias veces a lo largo de los años. La joven sostenía la mano de la anciana, cuya piel estaba delgada y fría al tacto. Doña Clara, con los ojos entrecerrados, respiraba con dificultad. Su pecho se alzaba y caía lentamente, como si cada respiración fuera un esfuerzo monumental. «Elena», susurró la anciana con una voz débil pero clara. «Gracias. Gracias por todo, hija». Elena sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Sabía que en el fondo, doña Clara no estaba solo agradeciendo por los cuidados que le había brindado en las últimas semanas, sino también por algo más profundo, por haber estado allí, por no haberla dejado sola en sus últimos momentos. «No tiene que agradecerme nada, doña Clara. Estoy aquí porque usted lo merece. No podría haber hecho otra cosa», dijo Elena, con una sonrisa temblorosa. Doña Clara cerró los ojos por un momento. Su rostro se relajó y una paz extraña pareció envolverla. Aunque estaba débil, su espíritu seguía siendo fuerte. En esos últimos días, había hecho las paces con su vida. Sabía que sus hijos la querían, aunque estuvieran ausentes. Sabía que de alguna manera habían hecho lo mejor que podían con las vidas que habían elegido. No los culpaba. Nunca lo había hecho, aunque una parte de su corazón seguía deseando verlos una última vez. «Mis hijos», susurró de nuevo, «diles que los amo. Diles que
Todo está bien. Elena, con lágrimas en los ojos, asintió. No tenía fuerzas para hablar, así que solo apretó suavemente la mano de doña Clara en señal de que cumpliría con su petición. En ese instante supo que la anciana estaba dejando todo en paz, que no guardaba rencor ni resentimiento, solo amor por aquellos a quienes había dado su vida. Cuando Rosa entró en la habitación con una bandeja, observó la escena en silencio. Doña Clara seguía respirando, pero su rostro, pálido y marcado por el tiempo, parecía más sereno que nunca. Rosa, que había visto muchas cosas en su vida, reconoció ese tipo de calma. Era la paz que precedía al final, el último respiro antes de que todo se apagara. Esa noche fue diferente. El aire en la casa era más denso, como si las paredes mismas supieran que algo estaba por suceder. Rosa y Elena se turnaron para vigilar a la anciana, asegurándose de que no estuviera sola en ningún momento. Las horas avanzaban lentamente. El tic-tac del reloj de pared parecía más fuerte que nunca, llenando el silencio de la casa. Doña Clara, en su cama, se movía poco, apenas emitiendo algún gemido suave de vez en cuando. Cerca de la medianoche, el cuerpo de doña Clara comenzó a dar señales de lo que su alma ya había decidido. Su respiración se hizo aún más lenta, más pausada, casi imperceptible. Rosa, que estaba a su lado en ese momento, le tomó la mano y la acarició suavemente, como si el simple acto de ese contacto pudiera darle algún consuelo. En su corazón, Rosa sabía que las palabras ya no eran necesarias. Lo único que doña Clara necesitaba en ese momento era sentir que no estaba sola. Los minutos pasaron en silencio. De repente, doña Clara, con un último esfuerzo, abrió los ojos levemente. Su mirada estaba perdida en el techo, pero en su rostro se dibujó una pequeña sonrisa, como si estuviera viendo algo que solo ella podía comprender. Luego soltó un suspiro profundo, un suspiro que parecía haber estado guardando durante mucho tiempo. Fue su último aliento. Rosa, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, se inclinó sobre el cuerpo de la anciana y cerró sus ojos con delicadeza. El corazón de doña Clara había dejado de latir, pero había partido en paz, rodeada de cariño y cuidado, como merecía. Elena, que entró en la habitación poco después, entendió lo que había ocurrido sin que su madre dijera una palabra. El ambiente era pesado, pero no triste. Doña Clara había encontrado descanso, finalmente. Las dos mujeres se abrazaron en silencio, compartiendo el dolor de la pérdida, pero también el alivio de saber que doña Clara no había sufrido en su último momento. Había partido con la misma dignidad con la que había vivido, tranquila y en paz con su destino. Rosa se apartó por un momento y tomó el teléfono, sabiendo que tenía que hacer una llamada que había temido desde hacía días. Marcó el número de Ricardo, el mayor de los hijos, y esperó mientras el teléfono sonaba. Al tercer tono, él contestó con su voz grave y distante. «¿Sí?», respondió sin reconocer de inmediato a la persona al otro lado de la línea. «Ricardo, soy Rosa, la vecina de tu madre», dijo con voz entrecortada. «Lo siento mucho, pero tu madre ha fallecido esta noche». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Rosa podía imaginar la confusión en el rostro de Ricardo, quizás mezclada con un destello de culpa, aunque era imposible saberlo con certeza. «¿Qué?», dijo finalmente. «¿Cuándo? ¿Cómo?». «Hace apenas unos minutos. Estaba muy enferma, Ricardo. No quiso decírselo a ustedes, pero nosotras la estuvimos cuidando. Lo siento mucho. Sé que es difícil de escuchar», comentó Rosa. Ricardo tardó unos segundos en responder, como si estuviera procesando la información. Finalmente, habló con voz fría y distante, casi mecánica. «Voy a ver cuándo puedo viajar. Avísame de los detalles del funeral». Rosa colgó el teléfono con una sensación de vacío.
Sabía que los hijos de doña Clara llegarían eventualmente, pero también sabía que llegaban demasiado tarde. Las últimas palabras de amor y los momentos de despedida ya se habían dado, no para ellos, sino para quienes realmente estuvieron presentes en los últimos momentos de la anciana. Rosa y Elena, aunque no eran de su sangre, habían sido la verdadera familia de doña Clara en sus últimos días, y eso, más que cualquier herencia o propiedad, era lo que realmente importaba. El alma de doña Clara, ahora en paz, descansaba en un lugar mejor donde ya no habría soledad, donde el dolor físico y la tristeza de la ausencia no podían alcanzarla. En esa última noche de invierno, una vida se había apagado, pero había partido con la serenidad de alguien que había amado profundamente y que, en sus últimos momentos, había recibido el mismo amor de vuelta. El día del funeral amaneció tan gris y frío como lo había sido la última semana de la vida de doña Clara. El cielo estaba cubierto por un manto de nubes plomizas que amenazaban con descargar lluvia en cualquier momento. Las calles del pequeño pueblo estaban desiertas a esa hora temprana, y el aire, aunque quieto, llevaba consigo una sensación de tristeza que parecía impregnar cada rincón. El funeral se llevaría a cabo en la modesta iglesia del pueblo, una estructura antigua que había visto más de un siglo de bodas, bautizos y despedidas como la de ese día. Las piedras que conformaban su fachada, desgastadas por el tiempo y las inclemencias del clima, se erguían con una dignidad solemne, como si la propia iglesia supiera que estaba a punto de recibir a alguien cuya vida había sido tan sencilla como significativa. Rosa y Elena llegaron temprano para asegurarse de que todo estuviera listo. Habían sido ellas quienes organizaron el funeral, ya que los hijos de doña Clara no se habían molestado en hacer ningún arreglo. A pesar de las llamadas que Rosa les había hecho tras la muerte de su madre, ninguno mostró mayor interés en los detalles del sepelio, más allá de preguntar cuándo sería para poder asistir. El cuerpo de doña Clara había sido velado en una sala pequeña y austera del mismo cementerio, adornada con flores frescas que los vecinos del pueblo habían traído como gesto de respeto. No eran muchas, pero cada flor estaba colocada con cuidado, como si quienes las habían llevado entendieran la importancia de este adiós, aunque no tuvieran lazos de sangre con la fallecida. El ataúd, de madera simple, descansaba en el centro de la sala. No era ostentoso, pero reflejaba la vida humilde que doña Clara había llevado. Alrededor, las pocas personas que habían asistido hasta ese momento eran vecinos y amigos de toda la vida, algunos de los cuales habían conocido a doña Clara desde que se mudó al pueblo hacía más de 50 años. Había miradas llenas de respeto y dolor silencioso y algunos susurros de condolencias hacia Rosa y Elena, quienes se habían encargado de la anciana en sus últimos momentos. «Fue una mujer buena», decía uno de los vecinos mientras abrazaba a Rosa. «Siempre tenía una sonrisa y una palabra amable, incluso en los peores días». Rosa agradeció las palabras, sintiendo que, aunque el dolor de la pérdida era profundo, la comunidad había reconocido la bondad de doña Clara y su influencia en el pequeño pueblo. A su alrededor, las voces de las pocas personas que habían llegado se entremezclaban, creando un ambiente de respeto y nostalgia. Poco antes del inicio del servicio, los hijos de doña Clara finalmente llegaron. Ricardo fue el primero en aparecer, vestido con un traje negro impecable. Su porte era serio, casi rígido, como si estuviera más incómodo por la situación que triste por la pérdida de su madre. A su lado caminaba su esposa, una mujer elegante que miraba a su alrededor con aire distante, como si el entorno modesto le resultara ajeno. Ricardo no había estado en el pueblo en muchos años, y su rostro lo dejaba claro. La expresión de fastidio era inconfundible.
Poco después llegó Teresa, acompañada de su marido y sus 2 hijos adolescentes, quienes parecían más interesados en sus teléfonos móviles que en el evento al que asistían. Teresa, visiblemente cansada, lanzó una rápida mirada al ataúd de su madre antes de dirigirse directamente hacia Rosa, sin saber exactamente qué decir. «Gracias por todo lo que hiciste», murmuró, mientras su mirada se desviaba incómodamente hacia un rincón de la sala. «Sabemos que no habríamos podido estar aquí sin ti». Rosa, que ya esperaba este tipo de comentarios, simplemente asintió. Sabía que Teresa no lo decía con mala intención, pero también entendía que esas palabras estaban llenas de culpa y vacías de verdadero sentimiento. Era evidente que la relación entre Teresa y su madre había sido distante, casi fría, y ahora que era demasiado tarde, esos sentimientos de arrepentimiento se mezclaban con la incomodidad de la situación. Jorge, el hijo menor, llegó solo, visiblemente apurado, con una expresión que oscilaba entre la incomodidad y el desinterés. Iba vestido con un traje que parecía ligeramente desaliñado, como si lo hubiera sacado del armario esa mañana sin pensarlo demasiado. Apenas miró a su alrededor antes de caminar hacia el ataúd, donde se quedó parado unos segundos en silencio, observando el cuerpo de su madre. No dijo nada, no hizo ningún gesto, simplemente respiró hondo y dio media vuelta para sentarse en una de las últimas filas, apartándose de todos. El ambiente en la iglesia era tenso, lleno de emociones no dichas. Las pocas personas que asistían observaban con discreción el comportamiento de los hijos, reconociendo el vacío emocional entre ellos y la difunta. Nadie los juzgaba abiertamente, pero las miradas decían mucho. Todos sabían que a pesar de la presencia de Ricardo, Teresa y Jorge en el funeral, doña Clara había pasado sus últimos días en manos de otros, de quienes no llevaban su apellido, pero sí habían demostrado verdadero cariño. Cuando el sacerdote comenzó el servicio, sus palabras resonaron con la solemnidad que requería el momento. Habló sobre la vida de doña Clara, mencionando cómo había sido una mujer dedicada a su familia, una madre que había sacrificado todo por sus hijos. Sin embargo, su discurso fue general, sin detalles personales que conectaran con los recuerdos de la familia, porque nadie le había dado material para eso. Era un discurso que podría haber sido pronunciado en cualquier otro funeral, una despedida protocolaria. Ricardo, sentado en la primera fila junto a su esposa, miraba fijamente al frente, pero su mente parecía estar en otro lugar. Sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de su chaqueta, y de vez en cuando su mirada se perdía en el suelo, como si estuviera contando los minutos para que todo terminara. Teresa, por su parte, mantenía los ojos en el ataúd, aunque su expresión no mostraba ni lágrimas, ni una conexión emocional profunda. Sus hijos seguían absortos en sus teléfonos, completamente desconectados de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Jorge, desde su asiento en la parte trasera, apenas escuchaba las palabras del sacerdote. Su mirada estaba fija en una de las ventanas de la iglesia, observando cómo la luz gris del día iluminaba el vidrio. Su mente estaba lejos, tal vez recordando algún momento de su niñez, o tal vez deseando no haber venido en absoluto. No había derramado una lágrima, ni mostrado signos de duelo. Su semblante era el de alguien que simplemente estaba cumpliendo con un deber. Cuando la misa terminó, el sacerdote pidió a los presentes que se dirigieran al cementerio para el entierro. El pequeño grupo de asistentes se levantó en silencio y con lentitud comenzaron a salir de la iglesia. Rosa y Elena, con los ojos llenos de lágrimas, caminaron cerca del ataúd, seguidas por los hijos de doña Clara, quienes, a pesar de estar físicamente presentes, parecían completamente desconectados emocionalmente de la escena. En el cementerio,
un rincón apartado y rodeado de cipreses altos y oscuros, la atmósfera era aún más fría y sombría. La tumba de doña Clara, ya cavada en la tierra húmeda, esperaba su llegada. El silencio se volvió más pesado mientras el ataúd era bajado lentamente. Rosa, de pie al lado de Elena, no pudo contener más las lágrimas. Sabía que había hecho todo lo posible por cuidar de doña Clara, pero la realidad de su partida era devastadora. Sentía que había perdido a una amiga, a una mujer que en sus últimos días había sido casi como una madre para ella. Los hijos de doña Clara, en cambio, mantenían la distancia, observando en silencio mientras la tierra comenzaba a cubrir el ataúd. Ninguno de ellos derramó una lágrima. Ricardo, con los brazos cruzados, miraba con una expresión tensa, como si su mente estuviera calculando lo que vendría después. Teresa, con los labios apretados, intentaba mantenerse compuesta mientras su mirada evitaba la tumba, y Jorge, de pie, un poco más apartado, mantenía las manos en los bolsillos, con una expresión impenetrable. El entierro terminó en cuestión de minutos. El grupo de vecinos comenzó a dispersarse, mientras el sacerdote murmuraba una última oración. Los hijos de doña Clara intercambiaron unas palabras rápidas entre ellos, hablando sobre los planes inmediatos, pero nadie mencionó a su madre, ni siquiera entre ellos. No había memorias compartidas, ni anécdotas que celebrar, solo una fría eficiencia para continuar con lo que venía después, el reparto de la herencia. Una vez que el entierro terminó, los hijos de doña Clara regresaron a la casa de su madre, acompañados por el notario que había sido llamado para la lectura del testamento. La casa, que una vez había sido el hogar cálido y lleno de vida donde crecieron, ahora se sentía vacía y lúgubre. Las paredes parecían más estrechas, los muebles más antiguos, como si el tiempo hubiera avanzado más rápido allí que en cualquier otro lugar. Sin embargo, ninguno de los hijos sentía verdadera nostalgia por ese espacio. Para ellos, la casa no era más que una propiedad que debía ser repartida. Cuando el notario se sentó frente a ellos con el testamento en sus manos, el ambiente se llenó de una tensión casi palpable. Ricardo, Teresa y Jorge esperaban que todo se resolviera rápido, sin complicaciones. Después de todo, la casa y las pocas pertenencias de su madre debían ser repartidas entre ellos, como era de esperarse. Pero la sorpresa fue devastadora cuando el notario, con voz calmada y profesional, comenzó a leer el testamento. Yo, Clara García, en pleno uso de mis facultades, declaro que mi casa y todas mis pertenencias serán heredadas por Rosa Martínez y su hija, Elena Martínez, quienes me cuidaron en mis últimos días, cuando mis propios hijos no pudieron estar conmigo. El shock fue inmediato. Ricardo, con el rostro enrojecido de furia, se levantó bruscamente, incapaz de contenerse. «Esto es un insulto. Esa casa es nuestra. Nuestra madre nos la dejó a nosotros, estoy seguro», gritó, mirando al notario con ojos desorbitados. Teresa, que hasta ese momento había mantenido una compostura fría, comenzó a llorar, pero sus lágrimas no eran de tristeza, sino de rabia. Había esperado obtener su parte de la casa, quizás venderla y obtener algo de dinero, pero ahora todo eso se desmoronaba frente a ella. Jorge, en cambio, se quedó en silencio. No dijo nada, pero su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa e incredulidad. No había esperado mucho de la herencia, pero tampoco había imaginado que su madre tomaría una decisión tan drástica. Rosa y Elena, que estaban presentes en la sala, se miraron con incomodidad. No habían pedido nada, y aunque sabían del testamento, jamás habían imaginado que se leería en ese ambiente de hostilidad. Para ellas, la herencia no era más que un gesto final de gratitud de doña Clara, algo que jamás podrían rechazar, pero tampoco algo que hubieran buscado.
Mientras los hijos de doña Clara se sumían en su amargura, Rosa y Elena comprendieron en ese momento que el verdadero legado de la anciana no estaba en las paredes de esa casa ni en los bienes materiales. El verdadero legado de doña Clara había sido el amor, el tiempo y la dedicación que había dado a quienes la cuidaron en sus últimos días, y eso era algo que el dinero jamás podría comprar. Cuando todo terminó, cuando los gritos de los hijos de doña Clara se apagaron y el silencio volvió a llenar la casa, Rosa y Elena se quedaron solas en el salón. El aire parecía cargado de emociones no dichas, de una verdad que se sentía incómoda, pero ineludible. Habían sido testigos de algo más que un funeral. Habían presenciado el último acto de una vida marcada por el sacrificio, el amor no correspondido y la soledad. Doña Clara había entregado todo lo que tenía a sus hijos durante su vida, solo para ser olvidada en sus últimos días. Pero en ese olvido había encontrado consuelo en otras manos, en otros corazones que no compartían su sangre, pero sí su humanidad. Rosa miraba a su alrededor con tristeza. La casa, que había sido el refugio de una madre amorosa y abnegada, ahora era un lugar vacío, sin la vida que doña Clara le había impregnado durante tantos años. Cada rincón, cada objeto, parecía tener una historia que contar, una historia que sus hijos no habían querido escuchar. Las fotos en las paredes, los muebles desgastados por el tiempo, todo hablaba de una vida dedicada a cuidar, a criar, a amar. Pero ahora esos recuerdos parecían olvidados, ignorados por quienes más debían apreciarlos. Elena, sentada junto a su madre, seguía inmersa en sus pensamientos. Durante las semanas que había cuidado a doña Clara, había aprendido más de lo que cualquier libro de enfermería le podría enseñar. Había visto de cerca la fragilidad de la vida, el peso de la soledad y el dolor de ser olvidado por aquellos que deberían estar más cerca. Pero también había visto la resistencia de un corazón que, a pesar de todo, seguía amando. Doña Clara había partido en paz, sabiendo que quienes la cuidaron en sus últimos días lo hicieron no por obligación, sino por amor. El contraste entre el cariño que Rosa y Elena habían mostrado a doña Clara y la frialdad con la que sus hijos se habían comportado en su muerte era dolorosamente evidente. Los hijos, cegados por su ambición y sus propias vidas ocupadas, no habían sido capaces de ver lo más importante, el valor de estar presentes, el valor de cuidar a quien los cuidó primero. Ellos solo habían llegado al final, demasiado tarde, cuando ya no quedaba nada por hacer más que reclamar lo material. Pero lo más valioso, el tiempo compartido, las palabras de consuelo, las caricias en los momentos de dolor, todo eso les había sido arrebatado por su propia ausencia. Y ahí, en ese salón lleno de recuerdos y vacío de emociones familiares, Rosa entendió una verdad que siempre había estado presente, pero que a menudo se olvidaba en el ritmo acelerado de la vida. No hay herencia más valiosa que el cuidado y el amor hacia nuestros padres. No hay bien material que pueda reemplazar los momentos compartidos, las pequeñas acciones de cariño que construyen un vínculo irrompible. Los padres no necesitan regalos caros ni grandes gestos, necesitan presencia, tiempo, atención. Necesitan saber que no han sido olvidados, que siguen siendo importantes en la vida de aquellos a quienes dedicaron la suya. Elena, quien aún era joven, pero ya había aprendido mucho de esa experiencia, miró a su madre y dijo en voz baja: «Mamá, no puedo dejar de pensar en cómo terminaron las cosas. Doña Clara pasó sus últimos días con nosotras y aunque estoy agradecida de haber podido estar a su lado, no puedo evitar sentir tristeza por sus hijos. Perdieron lo más importante sin darse cuenta». Rosa asintió lentamente, comprendiendo el sentimiento de su hija. No era la casa lo que realmente importaba. No eran los bienes, ni siquiera el dinero.
Era el tiempo, ese recurso tan limitado que no se puede recuperar una vez perdido. Ricardo, Teresa y Jorge habían desperdiciado la oportunidad de estar con su madre, de acompañarla en sus últimos momentos, de compartir su amor por última vez. Ahora solo les quedaba el vacío de una herencia que nunca podría llenar el hueco que ellos mismos habían creado. «Es cierto», respondió Rosa, con una mezcla de tristeza y sabiduría en su voz. Ellos no vieron lo que realmente importaba. A veces estamos tan inmersos en nuestras vidas que olvidamos lo esencial. Pensamos que nuestros padres siempre estarán ahí, que siempre habrá una próxima vez, una próxima visita, una próxima llamada, pero no siempre es así. Las palabras de Rosa resonaron en la pequeña habitación, como una lección que ambos sabían era cierta. Cuidar de los padres no debería ser visto como una carga, ni como una obligación impuesta por la sociedad o la familia. Es un acto de gratitud, de reciprocidad, una forma de devolver el amor y el sacrificio que ellos nos dieron durante toda su vida. Es en esos pequeños momentos de cuidado, en esas visitas inesperadas, en las conversaciones que parecen triviales, donde se construye un legado de amor que va mucho más allá de lo material. Doña Clara, en su testamento, había dejado su casa a quienes la cuidaron no por rencor hacia sus hijos, sino como un gesto de agradecimiento hacia quienes la hicieron sentir acompañada en sus últimos días. La anciana entendía que los lazos de sangre no siempre son los más fuertes y que la verdadera familia es aquella que está presente cuando más se necesita, aquella que da sin esperar nada a cambio. Rosa, con los ojos aún llenos de lágrimas, se levantó y caminó hacia una de las fotos enmarcadas de doña Clara con sus hijos cuando eran pequeños. La sonrisa en el rostro de la anciana, rodeada de sus 3 hijos, era de pura felicidad. Era una imagen de tiempos pasados, de cuando la vida estaba llena de promesas y el futuro parecía lejano. Pero ahora, al ver esa foto, Rosa solo podía pensar en todo lo que se había perdido en los años posteriores. «Elena», dijo Rosa, mirando a su hija con ternura, «nunca olvides lo que hemos aprendido aquí. Los padres no siempre te lo dicen, pero necesitan que estemos ahí para ellos, especialmente cuando ya no pueden valerse por sí mismos. No es solo una cuestión de cuidar su salud física, sino también de cuidar su corazón, su espíritu. Necesitan sentirse amados hasta el último momento». Elena, conmovida por las palabras de su madre, asintió. Sabía que su vida nunca sería la misma después de haber cuidado a doña Clara, porque le había enseñado una lección invaluable. La vida es demasiado corta para dar por sentado a quienes amamos. Mientras las 2 mujeres recogían las pocas pertenencias de doña Clara que quedaban en la casa, se dieron cuenta de que el verdadero legado que la anciana había dejado no era la casa ni los objetos. El verdadero legado era la lección de amor y cuidado que había impartido sin decir una sola palabra, pero que había quedado grabada en el corazón de quienes estuvieron a su lado. Los hijos de doña Clara, en su búsqueda por repartir una herencia material, no se dieron cuenta de que la verdadera herencia se había perdido para siempre. Los momentos que no compartieron, el amor que no dieron y las palabras que no pronunciaron. Al salir de la casa, Rosa y Elena cerraron la puerta sabiendo que habían hecho lo correcto, no por el dinero o la propiedad, sino porque habían estado presentes cuando más importaba. Habían sido testigos del verdadero valor de la vida y de lo que realmente significa amar y cuidar. En un mundo donde muchas veces las prisas y las responsabilidades nos hacen olvidar lo que realmente importa, la historia de doña Clara es un recordatorio de que no hay tesoro más grande que el tiempo que dedicamos a nuestros padres.
Un día, cuando ellos ya no estén, lo único que quedará será el amor que compartimos y los recuerdos que creamos juntos. Porque al final, lo único que importa es haber estado allí, cuando aún teníamos la oportunidad de hacerlo. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta increíble historia. No dudes en dejar tus comentarios, ya que estaré leyendo cada uno con atención. No olvides compartir este video con tus amigos y seres queridos. Les envío un abrazo lleno de cariño y que las bendiciones divinas los acompañen en cada paso de su vida.